Si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. 5 de la tarde, 10 minutos en todo el país. Seguís escuchando Habladurías Universitarias y como cada miércoles vamos a compartir con ustedes nuestra columna de pensamiento sobre formación ciudadana, política y opinión impulsada por Nuevas Fronteras, el manifiesto argentino, y que tiene en la conducción a Manuel Heil, a quien le damos ya rápidamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido, un placer poder estar presente, ¿sí? En esta que es una de las columnas que más me gustan todas, por supuesto, no me voy a poner a no me voy a meter en ese campo, pero disfruto mucho el hecho de saber que hay ciertos temas que uno se puede imaginar que pueden llegar a tratarse, y hoy es uno de esos, espero, ¿no? Que se converse un poquito sobre lo que sucedió en el día de ayer. Así que bueno, nos vamos metiendo en eso, si te parece. Sí, dale. Bueno, primero, digamos, explicitar que esta es la última columna del año y queríamos, desde Nuevas Fronteras, agradecerte por el espacio y bueno, por esta pequeña trinchera que hemos tenido este año como para llevar adelante esta batalla cultural que está librando la sociedad y que ayer culminó una etapa, justamente, ¿no? A comienzos de año, en la primera columna, avisamos que era el segundo ciclo y que este año íbamos a politizar bastante la columna porque nos parecía que era la emergencia que vivía la sociedad durante el año. Y obviamente no nos equivocamos. Uh-huh. Fue todo un trabajo en el que cada uno desde su lugar intentamos ayudar a, primero, la construcción de una propuesta unificada, después a la consolidación de esa propuesta, después a que se conozca y la tome la sociedad a esa propuesta y que culminó políticamente en la etapa de la asunción del gobierno, pero bueno, ahí cierra. Yo lo que te podría decir de ayer, si querés que hablemos un poquito de eso, es fundamentalmente eso. Es solamente el punto de partida para mí, digamos. Fue fundamental. Yo creo que realmente estábamos al borde del precipicio y ahora quedamos como en esas películas, viste, que un coche que se sale de la ruta y queda con las dos ruedas de adelante balanceándose. Bueno, logramos frenarlo ahí, pero nadie nos garantiza de que en algún momento no se termine de desbalancear y va a haber mucha gente que va a intentar empujar para que nos caigamos. Pero bueno, por eso a mí me parecía que en este momento lo que tenemos que empezar a conversar es de lo que viene, que es la reconstrucción de este país que ha quedado devastado y como dijimos alguna vez en la columna, solo se ha dado los indicadores que tenemos a nivel económico, social e incluso institucional, aunque lo han escondido bastante bien, esta degradación de un país tan rápidamente solo se ha dado en situaciones de guerra o de catástrofe natural muy profunda, muy grave. Nunca se había dado en un país que no haya guerra y que no haya catástrofe natural este nivel de devastación. Yo creo que mucha gente, aún habiendo ayudado a que esto terminara, todavía no tiene la cabal idea de dónde estamos parados, ¿no? A mí me da la sensación que fue un plan. Esto también lo hemos dicho varias veces, esto no fue ni mala praxis, ni que se equivocaron, vinieron a hacer esto, y poniendo esa metáfora de una guerra silenciosa,
No sé si vos te acordás, en los años 80 o 90 por ahí se habló de la bomba de neutrones. Después no sé en qué quedó eso, pero se habló mucho en aquel momento, porque era una bomba que decía que destruía todo lo que era vida y dejaba absolutamente sin tocar los edificios, las fábricas. O sea, si vos querías invadir un país, se tiraba esa bomba, mataba todo lo que era vida, pero digamos, la infraestructura quedaba intocable. O sea, para el invasor era perfecto. Bueno, estos tipos me parece que hicieron algo así. Fue como una bomba de neutrones donde destrozaron lo que les interesaba destrozar: el aparato productivo, destrozaron el comercio, obviamente la economía, destruyeron el poder adquisitivo, destruyeron derechos, la salud, la educación. Lo único que le faltó es como una especie como en una especie de seguidilla, el paso final, que era destruirnos la autoestima. Yo creo que ese es el plan final, ¿no? Hicieron todos los pasos previos, todos los pasos prácticos, y si hubieran logrado, que es lo único que no lograron, que era mantenerse 4 años más, yo creo que hubieran conseguido el último objetivo, que era destruir la autoestima como pueblo, donde ya entras vos mismo a considerar, de acuerdo a su lógica, que en realidad no te mereces estar mejor, que en realidad está bien la desigualdad, que en realidad, como dijo Vidal en algún momento, ¿para qué vamos a hacer universidades en los lugares pobres si los pobres no van a la universidad? O sea, retrotraer al país o a la sociedad al preperonismo, ¿no? A la época donde, como decía el dicho, se trabajaba de sol a sol, no había jornada de 8 horas, no había derechos laborales, no había nada, y era normal, era natural. O sea, naturalizar la esclavitud. Creo que eso es lo único que le faltó. Bien, pero ya está. Le interrumpimos su plan, su proceso, y ahora nos tenemos que hacer cargo de lo que dejaron. Y siguiendo con la metáfora del país en guerra, que yo creo que hubo una guerra silenciosa de los capitales internacionales, financieros internacionales, contra esta sociedad y este pueblo. Una guerra deja grandes destrozos materiales, que son estos que yo te nombraba recién, ¿no? Uh-huh. La destrucción de la economía, la eliminación de derechos, la disminución de la soberanía. Esas son las consecuencias materiales que habrá que recuperar muy de a poco y en condiciones muy precarias y muy elementales. Pero también, y esto quería poner hoy como centro, una guerra en un país deja grandes consecuencias humanas. Yo estuve en Angola trabajando en los años 80, y era un país que había acabado una guerra hacía 2 o 3 años, la guerra civil que terminó en la liberación de Angola de los portugueses, y que seguía en guerra civil con distintos grupos guerrilleros que tenían sectores del país tomados. Entonces era un país que venía de una guerra y estaba en una semiguerra, ¿no? Y me acuerdo que la primera cosa que me llamó la atención eran las consecuencias humanas de esas guerras. Por ejemplo, te tenías que acostumbrar rápidamente a ver gente, malucos decían ellos, que nosotros traduciríamos locos, gente perdida, mentalmente perdida, pero muchos. Vos ibas en una calle con un vehículo y tenías que ir despacio, con mucho cuidado y atendiendo, porque en cualquier momento se te cruzaba alguien que no ni como si no existiera. Mucha gente afectada por la sífilis, que tenía que ver con un estado que no había cuidado la salud, y esas eran las consecuencias humanas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias humanas de esta guerra silenciosa en la que nos metió el macrismo
aquí, entre nosotros, ¿no? Y obviamente hay un par de generaciones que han quedado como subalimentadas, ¿no? Niños que en sus etapas fundamentales de crecimiento, en los primeros años de vida, no tuvieron los alimentos necesarios y que los va a marcar para el resto de su vida. O sea, cuando un niño entre 0 y 3 años no tiene la proteína necesaria, eso deja secuelas. Y esas secuelas ya son de por vida. Y nos vamos a tener que hacer cargo, como en Angola se tuvieron que hacer cargo de los malucos o los sifilíticos o los heridos de guerra, porque ellos sí tenían mutilados de todo eso, ¿no? Hay un par de generaciones que no han tenido la formación necesaria, porque destruyeron la educación, porque directamente cerraron el presupuesto, porque generaron conflictos docentes interminables. Pero por otro lado hay otro sector humano que me parecía que también son consecuencias humanas de esta guerra, y ¿sabe dónde los veía? En el último acto que hizo Macri en Plaza de Mayo, donde juntó bastante gente. Y obviamente no es gente que ni esté mutilada, ni está loca, ni está subalimentada, ni está subformada educativamente, pero están cargados de odio. Y eso también son consecuencias humanas que nos dejó esta guerra. Ha dejado un montón de gente que, entre una mezcla de odio al otro, odio al distinto, pondría comillas, y ignorancia supina. Yo me tomé el tiempo de, no sé si vos lo viste, a ese cronista de C5N que se va a las manifestaciones, y la verdad que el loco es un estoico increíble, tiene una cara de piedra, y va a entrevistar gente. Y bueno, en este caso lo terminaron echando, lo escupieron, lo golpearon. Sí, hay dos. Está Ezequiel, que es de medio de comunicación popular, ¿no? No, este es de quien quiera oír. C5N. Sí, es el de Rulito, digamos. Lautaro Maislin. Exactamente, lo sacaron no de buena forma. No, es que lo escupieron y lo golpearon, se tuvo que ir. Había estado en otras donde le gritaban, lo maltrataban, pero el loco más o menos la manejaba con esa cara que pone de, como te digo, realmente tiene una capacidad en ese sentido increíble, que ayer en la manifestación esta de la Asunción de Alberto también lo vapulearon, pero porque todo el mundo iba a abrazarlo y a avivarlo, ¿viste? Porque se convirtió en una especie de símbolo. Y yo veía las cosas que le decían al principio, cuando él intentaba dialogar, intentaba ponerles el micrófono, hacer nota. Era como un concurso de estupideces increíbles y cargadas de odio, cargado de resentimiento y cargado de desprecio por cualquier cosa que tuviera que ver con la racionalidad. Y yo pensaba, de estos tipos también nos tenemos que hacer cargo, porque son parte de nuestra población. Así como con un país que terminó una guerra y te quedan los mutilados, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a tirar al mar? Los tenés que cuidar, les tenés que dar los medicamentos, les tenés que crear las condiciones para que sigan viviendo. Bueno, con estos tipos vamos a convivir. Con esas viejas estúpidas, con esos tipos autoritarios, con esa gente absolutamente irracional, vamos a tener que convivir. Vamos a tener que construir un país con ellos. Y cuando yo miro eso, vos sabés que nosotros en Nuevas Fronteras todo el tiempo planteamos que la realidad la construye uno. Así que inmediatamente digo, bueno, ¿qué tengo o qué tenemos nosotros de este lado, a favor y en contra de ese trabajo? Porque va a ser un enorme trabajo. Porque por otro lado, y esto yo lo vengo diciendo, lo dije en una charla que di hace poco en el local de unos compañeros que están armando un ciclo de charlas,
Y el tema que yo trabajé en esa charla era ¿qué hacemos con ese 30% de la población que es la que define las elecciones? Que no está ni en un lado ni en el otro de la supuesta grieta, pero que son los que definen las elecciones, y que esta vez una parte de ellos vinieron para este lado, pero nada quita que cuando se resuelvan los problemas más urgentes, cuando se empiece a estabilizar la economía, donde empieza a haber trabajo, donde empieza a haber consumo, se te vuelven a pasar para el otro lado, porque son así de veletas, porque en realidad no quieren estar de este lado. Están acá cuando no tienen más remedio. Están acá cuando les roban los ahorros, están acá cuando les dejan sin laburo, están acá cuando los arrinconan, están acá cuando no pueden comprar dólares, porque no tienen ahorros. Y cuando después que se gana acá y se empiezan a crear las condiciones, te empiezan a hacer cacerolazos para comprar dólares para ir a Miami. Bueno, con esa gente tenemos que trabajar, porque por otro lado, primero para que no vuelva nunca más a votarnos de manera que entre un proyecto neoliberal, y esa gente es la que define para un lado o para el otro, incluso votando en contra de sí misma, pero les gana ese mecanismo de querer ser lo que en realidad no son, ¿no? Querer ser de la clase de arriba. Pero por otro lado, yo pensaba que en la última encuesta que incluso lo hizo el diario Clarín, sobre la evaluación económica que hacía la población sobre el gobierno de Macri, el 1% aprobaba la gestión económica, el 1% de la población. A ver, quiere decir, de acuerdo a esa encuesta, que hay un 99% que no estaba de acuerdo. Por lo tanto, hay un 99% que fue perjudicado por el modelo neoliberal. Ahora, lo votaron un 40%. Y nosotros todos tenemos experiencia de amigos, parientes, compañeros de trabajo con los que nos hemos retirado el saludo por la crudeza de la disputa cuando discutimos sobre ese tema. O sea, hay mínimamente un 40%, yo digo un 30%, de gente que tiene clara conciencia que un modelo neoliberal lo perjudica, no le sirve, no solo en la práctica, que podrían considerar, bueno, le salió mal esta vez, pero en la próxima quizá le salga bien, sino que teóricamente saben que no les conviene. Y son capaces de pelearse con alguien para defenderlo. Bueno, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer ahí? Porque si vos mirás ese 30% de lo que se llama núcleo duro, de esa gente que estaba en esa marcha o en las distintas marchas que hizo Macri al final de la campaña por todo el país, que yo digo que son consecuencias de la guerra cultural que el neoliberalismo ganó desde la dictadura hasta acá, más ese otro 30% que flota, pero que se ha logrado radicalizar tanto al punto de perder amigos con tal de defender algo que incluso los perjudica a ellos. Hay un trabajo para hacer sobre el 50-60% de la población que es cuesta arriba. Y cuando miraba de este lado qué tenemos nosotros para trabajar eso, me daba cuenta que nosotros también tenemos heridos de esa guerra. Que nosotros cuando tengamos que trabajar con ese 60, tenemos del 50, que digamos está a favor de un proyecto popular, hay una parte importante que no tiene ni las herramientas, ni la paciencia, ni la actitud, y quizás ni siquiera las ganas de hacer ese trabajo de recuperar a ese sector de la población. Entonces, cuando yo miro eso, digo, estamos realmente en peligro. Porque lo que viene ahora no es una cuestión de si puede volver a ganar un gobierno
menos redistributivo. Lo que está en juego es la democracia. Porque va a empezar a quedar claro a partir de que se empiecen a destapar y que los medios dejen de hacer la cobertura mediática que le hacían al gobierno de Macri y que algunos jueces empiecen a virar para otro lado, va a quedar claro que este tipo no solo nos quitaron una enorme cantidad de ingresos para dárselo a ese 1% que es de ellos, sino que nos quitaron muchos derechos porque tenían una postura ideológica que nosotros no debemos tener esos derechos, y nos estaban quitando la democracia. O sea, lo que acaba de pasar en Bolivia, por las malas, había pasado más o menos por las buenas en Honduras, en Paraguay, en Ecuador y en Brasil. Y ahora acaba de pasar en Uruguay. O sea, el avance del capital hiperconcentrado y financiero, que necesita vorazmente consumir todos los recursos naturales posibles y que nadie esté jodiendo ni con la ecología, ni con la salud, ni con la defensa del medio ambiente, ni con los derechos laborales ni sociales, que necesita que las poblaciones entiendan que son parias sobre la tierra, que no tienen por qué reclamar ni una vida digna, ni una salud digna, ni una educación, ni mucho menos el ascenso social. Eso es lo que hay alrededor. Lo nuestro en ese sentido es una especie de isla. Un compañero el otro día en una charla decía, porque nosotros tenemos el peronismo, no nos pasó lo que le pasó a los otros países. No es cierto. A ver, que estuviera el peronismo y que los dirigentes del peronismo tuvieran si querés, la inteligencia frente a la desesperación de decir, bueno, bajemos un poco los egoísmos y las miradas individualistas, unámonos y démosle al pueblo una salida que sea coherente y unificada. Eso es cierto, pero el peronismo lo teníamos en el 76 y pasó. El peronismo lo tuvimos en los 90 y el neoliberalismo lo cooptó y nos metió en un proyecto neoliberal a través del peronismo. O sea, el peronismo estaba en el 2015, había logrado hacer un gobierno relativamente bueno y ganó Macri. O sea, el solo hecho que esté el peronismo, no digo que no sea importante, pero no es el antídoto definitivo ni total. El antídoto definitivo y total frente a una situación como esta es un pueblo organizado, conversando, discutiendo, aceptándose mutuamente, sabiendo qué cosas no tienen que entrar nunca más en discusión. Podemos discutir si el dólar es más libre o menos libre, podemos discutir si se cobran impuestos mayores o menores, podemos discutir si se dan más o menos derechos laborales. Esa es la discusión democrática. Lo que no puede volver a entrar en discusión es la democracia de verdad, porque esta que había hasta acá no es de verdad, está atadita con alambre, y la democracia o se renueva o desaparece. Y la renovación de la democracia no es la democracia de dirigentes, como decíamos. No es la democracia de votamos a un grupo de gente que nos parece mejor, ojalá que cumplan y me quedo en casa durante 4 años a ver cómo le sale. Porque a nadie le va a salir mejor que lo que le salió a Evo Morales, y fíjate dónde está terminando. O sea, un gobierno más exitoso que el de Evo Morales. Es más, acaba de salir una encuesta que es vieja, porque es de antes del golpe, una encuesta a nivel internacional, donde se decía los países en función de su capacidad de crecer, ¿no? De acuerdo a la situación económica, social, los países. ¿A qué no sabes quién era el último? Nosotros. ¿A qué no sabes quién era el primero?
Bolivia. El país en mejores condiciones de seguir creciendo era Bolivia. Sí, que también podríamos hablar de riesgo país y demás, que nos coloca también en una posición muy mala, ¿no?, en comparación a Bolivia. En esa tabla. Éramos y seguimos siendo el último. Sí. O sea, el cambio de gobierno nos pone en otro rumbo, pero no nos garantiza nada. Es más, de esto que estoy hablando, del tema de la reconstrucción, yo creo que tiene que ver justamente con cómo logramos crear desde abajo para arriba. Ayer Alberto dijo eso hablando de la economía, ¿no? Vamos a empezar de los sectores más desprotegidos y vamos a ir generando la economía de abajo hacia arriba. Yo creo que tenemos que generar la democracia de abajo hacia arriba, tenemos que recrear la política de abajo hacia arriba, porque si no, el intento de regenerar la economía, no sé si lo van a lograr. Porque, a ver, uno puede decir, vamos por la unión de los argentinos, todo bien, perfecto. Ahora, cuando sí o sí vas a tener que levantar las retenciones, los señores del campo no van a estar contentos. Y si siguen teniendo el poder del lobby que tenían, van a empezar a generarte las condiciones de una especie de insurrección como hicieron con la 125. Los dueños de los medios, está claro que no están de acuerdo. Y ¿qué vas a hacer? Aparentemente no se les va a poner no se les va a intentar poner una ley de medios como se hizo antes, que fracasó. Se va a intentar quizás competir con ellos de los medios públicos. Veremos. Porque hay un monopolio cultural instalado, no solo económico. Y económicamente competí en situación muy desfavorable. Cuando intentes hacer que crezca el poder adquisitivo, va a significar que las empresas que tienen que pagar esos salarios tengan que reducir un poco de ganancias. Cuando vos congeles tarifas y le digas, loco, todo lo que estuvieron cobrando ustedes y no invirtieron nada, ahora vas a cobrar menos y tenés que invertir, ¿van a estar contentos? Hoy hay un apagón en Buenos Aires, que sí, puede ser por el calor, pero es muy sospechoso. Justo al día siguiente. Hoy hay trenes que están parados en Buenos Aires. Hoy hay gente cortando calles porque no tiene cómo volverse a su casa. O sea, si no reconstruimos el tejido social desde abajo hacia arriba, y ese tejido social se va politizando, y cuando hablo de politizar, vos sabés que no hablo de partidizar, hablo de entender, hablo de generar pautas donde el 80% estemos de acuerdo que no entre en discusión. No se puede discutir la democracia verdadera, por lo tanto no se puede discutir la política. No se puede discutir la soberanía. Eso deberíamos estar de acuerdo el 80%. Si no discutimos la soberanía, o si decimos no, tenemos que ser un país soberano, tendremos que tener un acuerdo general de cuáles son los modelos de producción que nos convienen. Después discutiremos los conflictos de intereses entre trabajadores y empresarios, entre sueldo más alto, menos alto, entre derechos laborales. Esos son discusiones democráticas, pero hay un acuerdo general que no podemos volver para atrás, que lo tenemos que construir ahora, porque hoy no está. Yo no sé si esas señoras que estaban ahí en la plaza vivando a Macri porque fue el mejor presidente que tuvieron. No sé si viste ese videíto que se viralizó del tipo que dijo, si fuera por cuestiones económicas, yo hace 6 meses que estoy sin trabajo. Y cuando le dijo así, ¿por qué? Y el tipo no sabía explicar por qué, sin decir que este gobierno lo había destruido. No lo quería decir y no había manera de explicarlo si no lo decía. Bueno, con esa gente, ¿está construido un consenso sobre cuál debe ser el modelo productivo? ¿Está construido el consenso respecto de si el glifosato sí o glifosato no? Si las economías familiares son solo economía de subsistencia o es un nuevo modelo productivo donde el productor esté cerca de tu casa y sea, por lo tanto, garante de lo que te está vendiendo.
La investigación sobre la cadena de valor de un producto que sale a 5 pesos de una chacra y vale 100 en el supermercado. ¿Y quién se queda en el medio con eso? Que hay que hacerla, necesariamente hay que hacerlo. No va a generar reacciones que te vuelva a meter en contra a toda esa gente porque no encontró yogur o té de Ceilán. Todo eso lo tenemos que hacer y estamos, te digo, con los minutos contados. Creo que eso es lo que viene ahora y esa va a ser nuestra próxima trinchera y vamos a seguir bregando para que entendamos, primero de este lado, que ese trabajo de hacernos cargo de la pesada herencia cultural, como dijimos alguna vez que nos deja el macrismo, o las consecuencias humanas de esa guerra silenciosa, y para eso nos tenemos que preparar. Nosotros primero nos tenemos que preparar. Preparar en el sentido de la amplitud y la decisión interna de ir a conversar con ellos y a tratar de generar un espacio donde podamos discutir de lo que nos conviene y no de la grieta que les conviene a los poderosos y que la han instalado culturalmente. Primero tenemos que prepararnos nosotros y después va a ser un arduo trabajo de construcción hacia afuera, un arduo trabajo de construcción institucional. Si la democracia sigue siendo que un pueblo no gobierna ni delibera si no es a través de sus representantes, esto está muerto hace años, pero se acaba de demostrar ahora que no tiene vida, ya tiene olor. Si no aprovechamos la catástrofe para hacer todo de nuevo y de otra forma, si lo único que hacemos es restaurar el viejo edificio, hemos perdido la experiencia, hemos vuelto a dar otra vuelta de rueda donde todo lo que hicimos se cayó de nuevo, hemos perdido 2 o 3 generaciones y no hemos aprendido nada. Hay 3 o 4 acuerdos que son imprescindibles que el 80% de nuestro pueblo asuma como que eso es indiscutible. La democracia, la política, la soberanía, el modelo productivo, la manera de convivir y la salud en todo sentido, física y psíquica de nuestro pueblo. Deberíamos tener un 80-90% de gente que esté de acuerdo. Si no logramos eso, yo lo veo muy feo. Bien, nos dejaron pensando un poquito, como siempre. Bueno, Manuel, no sé, ¿querés agregar algo más? No, solo lo que comentaba un poco fuera de micrófono, que... Gran año de Nuevas Fronteras en radio, gran año. Yo creo que fue una trinchera útil, modesta pero útil, y creo que fuimos muy complementarios con vos, con tu programa, con lo que nosotros llevamos a cabo, con el público que nos escuchó, con la gente que se fue sumando a la red, y queremos dar un paso que tiene que ver con esto que decíamos recién. El año que viene vamos a hacer algo como quizás más directo, más ágil y más convocando a la participación, no solo que escuchen. Queremos construir una red de economía para el buen vivir, con una moneda propia, con un sistema de valores dentro de ese intercambio entre productores y consumidores, y queremos poner en marcha lo que en algún momento nosotros llamábamos Escuela de Ciudadanía y que hoy podríamos llamar sin ningún pudor Escuela de Política Soberana. Queremos trabajar en eso y por supuesto vamos a contar con tu colaboración, con tus espacios y con lo que podamos hacer juntos. Claro que sí, interesantes proyecciones para el 2020 entonces. Exactamente, lo que nos falta son proyectos, es la única manera de no hacerse viejo. Sin dudas, y de esa manera cerramos, qué mejor manera para cerrar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, Nancy, también a todo Nuevas Fronteras, ¿no? Por ese compromiso, por esa participación también aquí en el espacio, pero esa participación también en otros espacios, y felicitaciones también porque en lo que pudieron aportar como organización ciudadana
a lo que sucedió ayer, fue importantísimo, ¿no? Creo que tuvo sus frutos. Sí, no sé si se podría cuantificar, lo que sí nosotros estamos orgullosos de haber hecho todo lo que teníamos en nuestras manos, digamos, y creo que el día que cada ciudadano asuma esa parte, de lo más importante a lo más modesto, ese es el día que tendremos una sociedad sana donde merezca la pena vivir. Te mando un abrazo a vos y a todos los oyentes. Otro para vos y será hasta el año que viene. Entonces, 15 minutos restan para las 6 de la tarde. Esto fue nuestra columna de pensamiento impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Hale. A ustedes les invitamos, por supuesto, a quedarse en sintonía de la 91.1 porque continuamos hasta las 18, pero por supuesto lo haremos también hasta la semana que viene. Gente, quédense en sintonía, enseguida volvemos.